Esa noche entendí que una cena podía destruir una familia entera, o salvarla. Me llamo Socorro Aguilar. Tengo 62 años, y esta es la historia que guardé en mi pecho durante mucho tiempo, porque dolía demasiado contarla. Pero hoy siento que debo hacerlo. Tal vez alguien, en algún lugar, necesite escuchar que el silencio también tiene su momento, y que la dignidad nunca se pierde si uno la lleva por dentro. Todo comenzó una tarde de domingo. Mi nuera, Gabriela, organizó una cena familiar en mi propia casa. Sí, en la casa donde yo vivía con mi hijo Roberto desde que enviudé hace 5 años. Gabriela llevaba 3 años casada con él. Y yo había intentado ser la suegra perfecta, la que no opina, la que no estorba, la que sonríe aunque por dentro algo se esté quebrando. Esa tarde, ella entró a la cocina mientras yo cortaba cilantro para el arroz. Llevaba un vestido color vino, tacones altos y esa mirada que ya conocía bien. La mirada que dice, «Este no es tu lugar, doña Socorro», me dijo con una sonrisa fría. «Hoy quiero que sea una cena especial. Vienen mis papás, mis hermanos. Es importante para mí, así que mejor no se preocupe por nada. Yo me encargo». Asentí. Siempre asentía. Pasé la tarde en mi cuarto. Escuchaba risas, copas brindando, música suave. Nadie me llamó. A las 8 de la noche, cuando el olor del mole llenaba toda la casa, me asomé discretamente. La mesa estaba puesta con mis manteles bordados, mis platos de porcelana, las velas que compré hace años para ocasiones especiales. Pero mi silla no estaba. Gabriela me vio desde el comedor. Se acercó despacio, como quien va a dar una orden a un empleado. «Doña Socorro, es mejor que cene en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». Me quedé inmóvil. Y entonces lo dijo más fuerte, para que todos escucharan. «Vaya a comer a la cocina, vieja desastrada. Solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio fue tan pesado que sentí que la casa entera se detuvo. Yo no dije nada. Solo apreté el delantal bordado que mi madre me regaló hace 40 años, el mismo que usé para hacer el desayuno de Roberto cuando era niño, el mismo que olía a café y pan dulce en las mañanas frías. Y me di la vuelta. Caminé hacia la cocina con la cabeza en alto. Pero en ese momento, escuché la puerta abrirse. Roberto había llegado. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas cómo era mi vida antes de que Gabriela llegara, porque uno no valora la paz hasta que la pierde. Roberto nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Héctor, era un hombre de pocas palabras pero de manos trabajadoras. Teníamos una vida sencilla. Nada sobraba, pero nada faltaba. Cada mañana yo me levantaba a las 5 para preparar el café de olla con canela, el que a Héctor le gustaba tomar caliente mientras leía el periódico en el patio. Roberto despertaba con ese olor. Decía que era el olor del hogar. Recuerdo cuando Roberto tenía 7 años y me ayudaba a hacer tortillas. Se ponía mi delantal, ese mismo que todavía uso, y sus manitas quedaban llenas de masa. Se reía. Yo me reía. Héctor nos miraba desde la puerta y sonreía sin decir nada. Esos momentos no necesitaban palabras. Cuando Roberto cumplió 18, Héctor murió de un infarto. Fue un martes por la tarde. Estábamos plantando albahaca en el jardín. Se llevó la mano al pecho, me miró y se fue. Así de rápido, así de cruel. Roberto me abrazó esa noche y me dijo, «Mamá, yo me hago cargo. Usted no está sola». Y cumplió. Trabajó doble turno en la fábrica, estudió por las noches, se recibió de ingeniero. Nunca me faltó nada. Nunca me dejó sentir que era una carga. Los domingos desayunábamos juntos. Él me contaba de sus proyectos, de sus sueños. Yo le servía su café como le gustaba, con poca azúcar y mucho cariño. La casa olía a limpio, a caldo de pollo los viernes, a ropa recién planchada. Por las tardes yo regaba las plantas mientras escuchaba la radio. Mi vecina, doña Lupita, venía a tomar té. Hablábamos de todo y de nada. La vida era simple. La vida era buena. Entonces, Roberto conoció a Gabriela. Él llegó un sábado con esa sonrisa tonta que tienen los hombres cuando se enamoran. Me la presentó en la sala. Ella llevaba un vestido ajustado, perfume fuerte, uñas largas pintadas de rojo. Me dio la mano sin mirarme a los ojos.
Mucho gusto, doña Socorro, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo le preparé café. Ella no lo tocó. Roberto estaba tan feliz que no vio lo que yo vi. Esa mirada que recorrió mi casa como si estuviera calculando su valor. Esa forma de sentarse en el sillón de Héctor, como si ya fuera suyo. Pero yo callé. Porque una madre quiere ver feliz a su hijo. Y a veces, por amor, una cierra los ojos a lo que ya sabe que viene. Los meses siguientes fueron rápidos. Noviazgo, boda, luna de miel. Gabriela se mudó a mi casa. Roberto me dijo que era temporal, mientras ahorraban para comprar su propio lugar. Yo acepté. Era mi hijo. Era mi deber. Pero desde el primer día, algo cambió. El olor a café de olla fue reemplazado por cápsulas de máquina. Mis plantas del patio fueron movidas porque estorbaban. Mi radio fue apagada porque hacía ruido. Y mi lugar en la mesa, empezó a sentirse cada vez más pequeño. Yo me repetía, es solo una etapa, se van a acostumbrar, todo va a estar bien. Pero las cosas no estuvieron bien. Y esa noche de la cena, esa noche todo explotó. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las grietas no aparecen de un día para otro. Van creciendo despacio, como las raíces de un árbol que rompen el concreto sin hacer ruido. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que yo pensaba, estoy exagerando, soy yo la que está siendo difícil. Una mañana bajé a desayunar y encontré la cocina cerrada con llave. Gabriela salió de su cuarto con una bata de seda y me dijo, «Doña Socorro, es que dejó todo desordenado anoche. Mejor yo me encargo de la cocina de ahora en adelante. Usted descanse». Yo había lavado, secado y guardado todo, pero no dije nada. Roberto ya se había ido a trabajar. Él salía cada vez más temprano, regresaba cada vez más tarde. Otro día llegó doña Lupita a visitarme. Tocó la puerta como siempre hacía los jueves. Yo estaba en mi cuarto. Escuché que Gabriela abrió. «¿Doña Socorro? No, ella no puede recibirla. Está ocupada. Mejor otro día». Y cerró la puerta. Doña Lupita nunca volvió. Mis plantas, las que cuidé durante años, fueron tiradas a la basura un sábado por la mañana. Gabriela dijo que atraían mosquitos. Roberto asintió sin mirarme. Yo recogí una maceta de geranios rojos de entre la basura y la guardé en mi cuarto. La regaba con las lágrimas que no me permitía llorar frente a ellos. Empecé a cocinar menos. Gabriela decía que mi comida era muy grasosa o muy simple. Pedía comida por teléfono. Roberto comía sin decir nada. Yo comía sola en mi cuarto, sentada en la orilla de la cama, con el delantal puesto aunque ya no cocinaba. Una noche, escuché voces en la sala. Me asomé sin hacer ruido. «Mi amor, tu mamá necesita entender que esta casa ahora es nuestra», decía Gabriela. «No puede seguir haciendo lo que quiera. Ya no es su casa». Roberto suspiró. «Dale tiempo, Gaby. Ella ha pasado por mucho». «¿Y yo qué? ¿Yo no tengo derecho a sentirme cómoda en mi propia casa?» Silencio. Luego, la voz de Roberto, cansada. «Hablaré con ella». Pero nunca lo hizo. Yo empecé a salir de mi cuarto solo cuando era necesario. Caminaba por la casa como un fantasma. A veces, Gabriela me miraba y sonreía. Pero esa sonrisa no era amable. Era una sonrisa que decía, «Gané». Los domingos ya no desayunábamos juntos. Roberto dormía hasta tarde. Gabriela salía con sus amigas. Yo me quedaba en mi cuarto, mirando por la ventana, acariciando mi delantal, recordando cuando esa casa olía a canela y no a perfume caro. Una tarde, encontré una caja en el pasillo. Dentro estaban mis cosas, fotografías de Héctor, los libros que él me regaló, el rosario de mi madre, mis manteles bordados. Le pregunté a Gabriela, «Es que necesitamos espacio, doña Socorro». «No se preocupe, todo está ahí». Solo lo guardamos. Guardaron mi vida en una caja. Y yo seguí callando, porque pensaba que, si me hacía más pequeña, si ocupaba menos espacio, si dejaba de existir un poco cada día, tal vez podría quedarme cerca de mi hijo, tal vez él recordaría quién era yo, tal vez volvería a verme. Pero las cosas solo empeoraron. Y esa noche, cuando Gabriela organizó la cena, supe que algo iba a romperse para siempre. Hay una diferencia entre ser paciente y ser cobarde. Yo tardé mucho tiempo en entenderlo.
Durante esos meses, me convencí de que todo era culpa mía. Soy yo la que no se adapta, me decía frente al espejo. Soy yo la que está aferrada al pasado. Veía mi reflejo, y ya no reconocía a la mujer que alguna vez fui. Mis ojos estaban cansados, mi espalda encorvada, mi voz casi no existía. Decidí hacer un último esfuerzo, ser la suegra que Gabriela necesitaba, la que no estorba, la que ayuda sin ser vista. Cuando supe que ella organizaría la cena del domingo, me ofrecí. Gabriela, si quieres yo puedo hacer el mole. Es la receta de mi abuela. A Roberto le encanta. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. No, doña Socorro, ya pedí todo por catering. Comida profesional, ¿sabe? No quiero que mis papás piensen que comemos mal. Tragué saliva. ¿Puedo ayudar a poner la mesa entonces? No se preocupe. Yo me encargo. Usted descanse. Descansar. Esa palabra otra vez. Como si yo fuera una anciana inválida y no una mujer de 62 años que todavía podía hacer tortillas con las manos. El sábado en la noche, mientras ellos dormían, bajé a la cocina. Saqué mi delantal, el bordado que mi madre hizo con sus propias manos, y limpié cada rincón. Lavé los platos, acomodé las flores del jardín que aún quedaban, pulí los cubiertos de plata que eran de mi suegra. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Gabriela viera que yo podía ser útil, que merecía un lugar en esa casa. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana. Me senté en la cocina con una taza de té, mirando mi trabajo. Todo brillaba, todo olía a limpio. Sentí por un momento que había recuperado un pedacito de mi hogar. El domingo por la tarde, Gabriela entró a la cocina. Vio todo limpio y frunció el ceño. ¿Usted hizo esto? Asentí, esperando un agradecimiento. Doña Socorro, le pedí que descansara. No necesito que me ayude. Además, movió todo de lugar. Ahora no encuentro nada. Y salió. Me quedé parada ahí, con el delantal puesto, sintiéndome más invisible que nunca. A las 6 de la tarde, los invitados empezaron a llegar. Los papás de Gabriela, sus hermanos, su hermana con su esposo. Entraban a mi casa como si fuera de ellos. Nadie me saludó. Nadie preguntó por mí. Me quedé en mi cuarto, escuchando las risas, el tintineo de las copas, el ruido de los tacones sobre el piso de madera. Roberto llegaba tarde del trabajo. Gabriela lo había llamado 3 veces. Yo lo sabía porque escuché su voz molesta por el teléfono. Roberto, todos te están esperando. ¿Dónde estás? Me asomé por la ventana de mi cuarto. Vi las luces del comedor encendidas. Vi la mesa puesta con mis manteles, mis platos, mis velas. Vi a Gabriela reír con su familia, señalando la casa como si la hubiera decorado ella misma. Y entonces lo vi. Mi silla no estaba. Conté las sillas alrededor de la mesa. 9. Estaban todos sentados, pero mi lugar no existía. Sentí algo rompiéndose dentro de mí, pero todavía me dije, tal vez se olvidaron, tal vez puedo sentarme en otro lado, tal vez... Bajé despacio, con mi delantal puesto. Llegué al comedor justo cuando servían la cena. Gabriela me vio, su rostro cambió, y entonces lo dijo, con esa voz fría que ya conocía. Doña Socorro, es mejor que cene en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa. El silencio fue tan pesado que sentí que el aire se hacía sólido. Y luego, más fuerte, para que todos escucharan. Vaya a comer a la cocina, vieja desastrada. Solo quiero a mi familia en la mesa. Los invitados bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Yo apreté mi delantal. Sentí que mis rodillas temblaban. Pero no lloré. No grité. Solo me di la vuelta. Y en ese momento se abrió la puerta. Roberto había llegado. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme en silencio tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces, uno cree que conoce a su hijo. Y entonces descubre que lo conocía mejor de lo que pensaba. Roberto entró por la puerta con su maletín en la mano. Traía la corbata floja, el cabello despeinado, esa expresión de cansancio que traía últimamente cada noche. Pero cuando sus ojos recorrieron la escena, algo cambió en su rostro. Me vio parada en el marco de la puerta del comedor, con mi delantal bordado, las manos apretadas, la espalda recta pero los ojos húmedos. Vio a Gabriela sentada en la cabecera, en el lugar donde solía sentarse su padre, con esa sonrisa tensa en los labios. Vio a los invitados mirando sus platos, incómodos,
y vio mi silla, que no estaba. Cerró la puerta despacio. Nadie dijo nada. Gabriela se levantó rápidamente, alisándose el vestido. Mi amor, por fin llegas. Ya estábamos empezando a cenar. Ven, siéntate, te guardé tu lugar. Roberto no se movió. Sus ojos seguían en mí. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz tranquila. Demasiado tranquila. Nada, amor. Ya sabes, tu mamá, ella prefiere cenar en la cocina. Está más cómoda ahí, ¿verdad, doña Socorro? Yo no dije nada, pero tampoco asentí. Roberto dejó su maletín en el suelo. Se quitó la corbata despacio. Caminó hacia mí. Mamá, ¿qué pasó? Su voz era suave, pero había algo en sus ojos que no había visto en meses. Algo que me recordó al niño de 7 años que defendía a los más pequeños en la escuela. Algo que me recordó a su padre. Nada, mijo. No te preocupes. Yo ya comí. Mentí. Mamá, repitió. ¿Qué pasó? Gabriela interrumpió con voz más aguda. Roberto, no hagas un drama. Es solo una cena. Tu mamá entiende que hoy necesitábamos espacio para mi familia. ¿Tu familia?, dijo Roberto volteándose hacia ella. ¿Tu familia? Gabriela rió nerviosa. Sí, mi amor. Mis papás, mis hermanos. Es una cena especial. Tu mamá lo comprende. Roberto miró la mesa, contó las sillas, luego miró a Gabriela. ¿Dónde está la silla de mi mamá? Amor, no cabía. Son muchas personas y... ¿Dónde está la silla de mi mamá?, repitió, más fuerte. El silencio se hizo pesado. Uno de los hermanos de Gabriela carraspeó. Su madre se acomodó la servilleta, incómoda. Gabriela intentó reír. Roberto, no exageres. Es solo una cena. Podemos hablar de esto después. Gaby, dijo Roberto, y su voz era de hielo. ¿Le dijiste a mi mamá que fuera a comer a la cocina? El silencio fue ensordecedor. Yo solo pensé que... ¿Sí o no? Gabriela tragó saliva. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Sí, se lo dije. ¿Y qué? Esta es mi casa también. Tengo derecho a decidir. Roberto levantó la mano. No para golpear, solo para pedir silencio. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Si ella no come aquí, nadie come. Gabriela palideció. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Roberto caminó hacia la cabecera de la mesa donde estaba sentada Gabriela. Jaló la silla hacia atrás con firmeza. Levántate. Roberto, estás exagerando. Levántate. Gabriela se levantó, temblando de rabia y humillación. Sus padres miraban al suelo. Sus hermanos no se atrevían a moverse. Roberto tomó la silla y la llevó hasta donde yo estaba. La colocó frente a mí. Siéntese, mamá. Mijo, no es necesario. Siéntese. Me senté. Mis manos temblaban sobre mi delantal. Roberto me llevó hasta la cabecera. Me hizo sentar en el lugar de honor, el lugar que siempre fue mío cuando su padre vivía. Y entonces hizo algo que me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Tomó un plato, sirvió arroz, mole, tortillas, con sus propias manos, como cuando era niño y yo le enseñaba a servirse solo. Lo puso frente a mí. Coma, mamá. Esta es su casa. Esta siempre ha sido su casa. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Gabriela estaba de pie, inmóvil, con los puños apretados, y entonces vi algo que nunca había visto antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de rabia, de humillación, de algo que no pude descifrar. Corrió hacia el cuarto, azotó la puerta. Los invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas. Es tarde, tenemos que irnos. Gracias por la cena. Nadie miró a nadie. En 5 minutos, todos se habían ido. Roberto se sentó a mi lado, tomó mi mano. Perdóname, mamá. Debí haber abierto los ojos antes. Yo no pude hablar. Solo apreté su mano. Y ahí, en esa mesa, en esa casa que había sido testigo de tanto dolor, comimos juntos, como antes, como siempre debió ser. Pero sabía que esto no había terminado. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay verdades que uno no quiere ver, y hay verdades que, cuando finalmente las ves, lo cambian todo. Esa noche, después de que comimos, Roberto lavó los platos. Yo intenté ayudarlo, pero él me dijo, «Mamá, usted descanse. Yo me encargo. Descanse». Pero esta vez, la palabra sonaba diferente, no como una orden,
como un cariño. Me senté en la sala, con mi delantal todavía puesto, escuchando el agua correr en la cocina. La casa estaba en silencio. Gabriela no había salido del cuarto. Y yo no sabía qué sentir. Por un lado, sentía un alivio profundo. Mi hijo me había defendido. Mi hijo me había visto. Por otro lado, sentía miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de que esta guerra apenas comenzaba. Roberto salió de la cocina secándose las manos. Se sentó a mi lado. «Mamá, tengo que hablar con usted», asentí. Yo no me había dado cuenta de lo mal que la estaba pasando. No sé cómo fui tan ciego. Gaby me decía que usted prefería estar sola, que ya no quería convivir tanto, que era cosa de la edad, y yo le creí. Sus ojos estaban rojos. «Perdóname». «No tienes nada que perdonar, mijo. Tú trabajas mucho. Tú...» «No, mamá. Sí tengo que perdonarme. Usted es mi madre. Usted me crió sola después de que murió mi papá. Usted trabajó limpiando casas para que yo pudiera estudiar. ¿Cree que no me acuerdo? Me acuerdo de todo. Y le pagué dejando que la humillaran en su propia casa». Se le quebró la voz. Puse mi mano sobre la suya. «Roberto, tú amas a Gabriela. Es tu esposa. Yo lo entiendo. Pero usted es mi madre». Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de todo lo que no habíamos dicho durante meses. Entonces escuchamos pasos. Gabriela salió del cuarto. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Nos miró desde el pasillo. ¿Ya terminaron su drama? Roberto se levantó. «Gaby, tenemos que hablar». «No, ya hablaste suficiente. Me dejaste en ridículo frente a mi familia. ¿Sabes la vergüenza que pasé? ¿La vergüenza que tú pasaste?» Roberto levantó la voz. «¿Y la vergüenza que le hiciste pasar a mi mamá?» Gabriela rió. Pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, llena de veneno. «Tu mamá. Siempre tu mamá. ¿Sabes cuál es el problema, Roberto? Que te casaste conmigo pero nunca dejaste de ser hijo de mami. Eso no tiene nada que ver con...» «Tiene todo que ver», gritó Gabriela. «Yo no me casé para vivir con tu madre. Yo no me casé para ser la segunda en esta casa. Yo no me casé para tener una suegra que me vigila, que me juzga, que hace todo mejor que yo». «Nadie te está juzgando, Gabriela», dije suavemente. Ella me miró con odio puro. «Usted siempre ahí, con su delantal y su carita de víctima. Ay, soy la viudita pobre. Ay, nadie me quiere. Ay, mi hijo me abandonó. ¿Cree que no me doy cuenta? Todo lo que hace es para que Roberto sienta lástima, para que me vea como la mala, para que él siga siendo su niñito». «Gaby, ya basta», dijo Roberto. «No. ¿Sabes qué? Estoy harta. Harta de vivir en esta casa vieja. Harta de dormir en la cama donde dormían tus papás. Harta de usar los platos de tu abuela. Harta de que todo, absolutamente todo aquí, huela a ella». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Gabriela continuó, y las palabras salían como puñales. «Cuando nos casamos, tú me prometiste que íbamos a tener nuestro propio hogar, que íbamos a construir algo nuevo. Pero no, aquí estamos, en su casa, con sus reglas, con su fantasma en cada esquina. Esta casa es de mi madre», dijo Roberto. «Siempre lo ha sido». «¿Ah, sí? ¿Y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la comida? Tú, Roberto, tú pagas todo. Entonces, ¿de quién es realmente esta casa?» Roberto palideció. Yo me levanté despacio. «Gabriela, si tanto te molesta vivir aquí, puedo irme. Puedo buscar un lugar pequeño y...» «No», gritó Roberto. «Mamá, usted no se va a ningún lado. Esta es su casa. Y si alguien tiene que irse...» Pero no terminó la frase. Gabriela sonrió. Una sonrisa cruel. «¿Vas a correrme, Roberto? ¿A tu esposa? ¿A la mujer que amas? ¿Por ella?» Roberto miró el suelo. Y en ese silencio vi todo. Vi a mi hijo dividido entre dos amores. Vi su dolor. Vi su culpa. «Pensé que me amabas», susurró Gabriela, y ahora su voz temblaba. «Pensé que yo era tu prioridad. Y lo eres, pero no hay peros, Roberto. O estás conmigo o estás con ella. Decide». Y salió de la casa azotando la puerta. Roberto se dejó caer en el sillón. Puso la cara entre las manos. Yo me quedé de pie, apretando mi delantal, sintiendo que acababa de ver algo que no debía ver. Algo que me rompió por dentro. Porque entendí algo en ese momento. Algo que cambió todo. Gabriela no me odiaba por lo que yo hacía.
Me odiaba por lo que yo representaba. Yo era el pasado de Roberto. Yo era su historia, su raíz, su memoria. Y ella quería construir un futuro donde yo no existiera, donde Roberto fuera solo de ella, donde nada le recordara que antes de ella hubo una vida, un hogar, un amor que no incluía su nombre. Y entonces entendí algo más. Yo había permitido todo, cada humillación, cada desprecio, cada vez que me hice pequeña, cada vez que callé, cada vez que acepté ser invisible. Yo le enseñé a Gabriela que podía tratarme así. Yo le enseñé que mi lugar no valía. Yo le enseñé que yo no valía. Y lo peor de todo, le enseñé a mi hijo que estaba bien. Me senté junto a Roberto. Él seguía con la cara entre las manos. «Mijo», dije suavemente, «levanta la cara». Lo hizo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No sé qué hacer, mamá. La amo, pero no puedo permitir que la trate así. Lo sé. ¿Qué hago?» Y ahí, en ese momento, tomé una decisión. Una decisión que había estado evitando durante meses. Una decisión que dolía, pero que era necesaria. «Roberto, yo me voy a ir». «¿Qué?» «No. Mamá, no. Escúchame. Gabriela tiene razón en algo. Esta es tu vida, tu matrimonio. Y mientras yo esté aquí, ustedes no van a poder construir nada. Siempre van a haber esta tensión, este rencor. Pero esta es tu casa. Esta fue mi casa», dije, y sentí algo quebrándose en mi pecho. «Fue mi casa con tu padre. Fue mi casa cuando eras niño. Pero ya no lo es. Ya no puedo seguir viviendo donde no soy bienvenida. Yo te quiero aquí». «Lo sé, mijo. Pero no es suficiente». Roberto lloró. Mi hijo fuerte, mi ingeniero, mi hombre de 33 años, lloró como un niño. Y yo también lloré, pero en silencio, porque algunas lágrimas son tan profundas que no hacen ruido. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer. Miré mi cuarto, las paredes que conocía de memoria, la ventana desde donde vi crecer a Roberto, la cama donde Héctor me abrazó por última vez antes de morir, la maceta de geranios rojos que rescaté de la basura, y mi delantal bordado, colgado en el respaldo de la silla. Lo tomé entre mis manos, pasé mis dedos por el bordado que hizo mi madre. Un bordado de flores azules y pájaros rojos, un bordado que tenía más de 40 años, un bordado que había sobrevivido a todo, y entendí. Yo no era ese delantal. El delantal era solo tela, hilos, recuerdos, pero yo era más que eso. Yo era Socorro Aguilar, 62 años, viuda, madre, mujer, y todavía estaba viva, todavía tenía voz, todavía tenía dignidad, y no iba a seguir mendigando un lugar en ninguna mesa. Al día siguiente, Gabriela regresó. Entró sin saludar. Fue directa al cuarto con Roberto. Escuché voces bajas, luego silencio. Luego Roberto salió, me miró, y salió de la casa sin decir nada. Gabriela se quedó. Se sirvió café, se sentó en la sala. Me miró. ¿Ya decidió si se va? La miré a los ojos. Sí, me voy. Ella sonrió. Una sonrisa de victoria. Bien, es lo mejor para todos. Pero yo no bajé la mirada, y en mi silencio había algo que ella no esperaba. Paz, porque yo no me iba derrotada. Me iba con la frente en alto. Me iba porque yo decidí. No porque ella me corrió. Porque yo elegí mi dignidad sobre las migajas de cariño que me tiraban. Y en ese momento, algo cambió. Yo cambié. Y Gabriela todavía no sabía que la vida tiene una forma de cobrar las deudas, que el universo tiene memoria, y que nadie, absolutamente nadie, se sale con la suya para siempre. Hay una diferencia entre irse y ser expulsada. Yo aprendí esa diferencia en los días que siguieron. La mañana después de mi decisión, desperté temprano. La casa todavía dormía. Me puse mi delantal, como siempre había hecho durante 40 años, y bajé a la cocina. Preparé café de olla. No porque alguien me lo pidiera. Lo hice por mí. Porque ese olor a canela, ese vapor que llenaba la cocina, ese ritual, era mío, y nadie me lo podía quitar. Me senté en la mesa pequeña de la cocina, la que siempre había sido mi rincón, y tomé mi café despacio. Miraba por la ventana. El sol apenas comenzaba a salir. El patio que alguna vez estuvo lleno de plantas, ahora era solo concreto y abandono. Pero aún así, algo verde se asomaba entre las grietas. Hierbabuena silvestre.
sobreviviendo donde nadie la cuidaba. Como yo, pensé. Gabriela bajó 1 hora después. Me vio en la cocina y frunció el ceño. ¿Qué hace despierta tan temprano? Tomando mi café. ¿Hizo ese olor otra vez? Le he dicho 1000 veces que no me gusta. Me da dolor de cabeza. Tomé otro sorbo. Es la última vez. Ella se quedó callada. Luego sonrió. ¿Ya tiene fecha para irse? Esta semana. ¿A dónde va a ir? Eso no te importa. Su sonrisa se borró. No estaba acostumbrada a que yo le respondiera así. Con esa actitud, doña Socorro, entiende por qué nadie la quiere cerca. Me levanté despacio, la miré a los ojos. Gabriela, durante estos 3 años, yo me hice pequeña para que tú te sintieras grande. Me callé para que tú hablaras. Desaparecí para que tú brillaras. Pero eso se acabó. Me voy, sí, pero no porque tú me corriste. Me voy porque yo lo decidí. Me voy porque merezco un lugar donde mi presencia no sea un estorbo. Y algún día, ojalá no sea tarde, vas a entender que las personas no son muebles que uno arrincona cuando ya no le gustan. Gabriela palideció. ¿Me está amenazando? No, solo te estoy viendo. Realmente viendo. Y lo que veo es una mujer que cree que el amor se gana destruyendo a los demás. Pero el amor no funciona así, niña. El amor no es un territorio que uno conquista. Es un jardín que uno cuida. ¿Y tú? Tú solo sabes arrancar. Salí de la cocina. Gabriela se quedó inmóvil. Por primera vez en 3 años yo había hablado. Y mi voz no temblaba. Los siguientes días fueron extraños. Roberto apenas estaba en casa. Salía temprano, regresaba tarde, evitaba mi mirada. Yo sabía que estaba sufriendo. Sabía que mi decisión lo desgarraba. Pero también sabía que era necesaria. Empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho. Toda una vida cabía en 3 cajas de cartón. Ropa, algunas fotografías, el rosario de mi madre, los libros que Héctor me regaló, y mi delantal. Ese lo doblé con cuidado y lo puse hasta arriba, como si fuera lo más valioso. Una tarde, mientras guardaba mis cosas, encontré una carta vieja en el fondo de un cajón. Era de Héctor. Me la escribió cuando Roberto tenía 5 años y yo estaba enferma de neumonía. La letra temblona decía: Socorro, mi amor. No sé escribir cosas bonitas, pero quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que conozco. Si algo me pasa, cuida a nuestro hijo. Y cuídate tú, porque vales más de lo que crees. Siempre lo has valido. Héctor. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Héctor, por Roberto, por mí. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba dejando ir. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, guardé la carta y seguí empacando. El miércoles por la noche, Roberto tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, mijo». Entró despacio, vio las cajas, se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quiero que te vayas, lo sé. ¿Por qué no podemos arreglar esto? Los 3, como una familia». Me senté en la cama. Le hice señas de que se sentara a mi lado. «Roberto, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te metiste en una pelea en la escuela?» Él asintió. «Era un niño más grande. Te estaba molestando a ti y a tus amigos. Y tú lo enfrentaste. Llegaste a casa con un ojo morado y la camisa rota. Y yo te dije: mijo, está bien defenderte, está bien poner límites, pero también está bien alejarte de las peleas que no te llevan a ningún lado». Roberto escuchaba en silencio. «Esto, lo que está pasando aquí, es una pelea que no nos lleva a ningún lado. Cada día es un campo de batalla. Cada comida es una tensión. Cada palabra es una herida. Y yo ya no quiero pelear. Ya no tengo fuerzas para eso. Pero yo puedo cambiar las cosas. Puedo hablar con Gaby. Puedo... No, mijo. Tú no puedes cambiar lo que siente Gabriela. Y no puedes obligarla a quererme. El amor no se obliga. El respeto no se mendiga. Y yo ya me cansé de ser la incomodidad en mi propia casa». Roberto puso su cabeza en mi hombro, como cuando era niño. «Te voy a extrañar. Y yo a ti. Cada día de mi vida». Nos quedamos así, abrazados, en silencio. Un silencio que decía todo lo que no podíamos poner en palabras. «¿A dónde vas a ir?», preguntó finalmente. «Doña Lupita me ofreció quedarme con ella temporalmente. Su casa es grande. Vive sola desde que murió su esposo. Voy a buscar trabajo. Quizás cuidando niños o ayudando en alguna casa. No te preocupes por mí. Sé cuidarme.
Déjame ayudarte con dinero, por favor. Roberto, por favor, mamá. Es lo menos que puedo hacer. Asentí, porque sabía que él necesitaba sentir que podía ayudar, que podía hacer algo. Pero con una condición, dije. No quiero que Gabriela sepa a dónde voy. No quiero visitas de lástima. No quiero que tú vengas porque te sientes culpable. Si vienes a verme, que sea porque quieres, porque me extrañas, no por obligación. Roberto asintió, aunque sé que le costó. Se levantó. Me dio un beso en la frente, como yo se lo daba a él cuando era pequeño. Siempre vas a ser la mujer más fuerte que conozco, dijo, y salió del cuarto. Me quedé sentada en mi cama, mirando las cajas, sintiendo que me estaba despidiendo de toda una vida. El sábado por la mañana llegó el momento de irme. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul que Héctor me regaló hace años. Me peiné con cuidado, me puse un poco de lápiz labial, porque no iba a salir de esa casa como una mendiga. Iba a salir como lo que siempre había sido, una mujer digna. Me puse mi delantal sobre el vestido. Una última vez. Bajé las cajas una por una. Roberto me ayudó a subirlas al taxi que había llamado. Gabriela no salió de su cuarto. Ni siquiera se despidió. Y yo no esperaba que lo hiciera. Antes de subir al taxi, miré la casa donde me casé, la casa donde nació mi hijo, la casa donde Héctor murió, la casa donde fui feliz y donde también fui la mujer más invisible del mundo. Adiós, susurré. Roberto me abrazó, fuerte, como si no quisiera soltarme nunca. Te amo, mamá. Y yo a ti, mijo, siempre, pase lo que pase. Me solté. Subí al taxi. Roberto se quedó de pie en la banqueta viéndome partir. Y yo no miré atrás, porque sabía que si lo hacía, no iba a tener fuerzas para seguir adelante. El taxi arrancó. Las calles pasaban frente a mis ojos como una película borrosa. Todo lo conocía. La panadería donde compraba pan dulce. La iglesia donde bauticé a Roberto. El parque donde lo llevaba a jugar cuando era niño. El mercado donde compraba verduras. Mi vida entera estaba en esas calles, y ahora las estaba dejando atrás. Llegamos a la casa de doña Lupita. Ella me esperaba en la puerta. Cuando me vio, no dijo nada, solo me abrazó, y en ese abrazo me permití llorar. Me permití ser vulnerable, me permití ser débil. Ya estás en casa, Socorrito, me dijo al oído. Ya estás en casa, pero no era mi casa, y yo lo sabía. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba en las noches y no reconocía el techo. Escuchaba ruidos extraños. Extrañaba mi ventana, mi cama, mi rutina. Extrañaba a Roberto. Extrañaba hasta el peso del silencio en mi antigua casa. Doña Lupita fue un ángel. Me preparaba té, me hacía compañía, me dejaba llorar cuando necesitaba llorar. No hacía preguntas, solo estaba ahí. Una tarde, mientras tomábamos café en su pequeño patio, me dijo: Socorrito, ¿sabes qué es lo más difícil de perder algo? Que uno piensa que perdió el objeto, la casa, la persona, pero lo que realmente perdió es la versión de uno mismo que existía en ese lugar. Y ahora toca reinventarse, y eso duele. Tenía razón. Yo no solo había perdido mi casa, había perdido mi identidad. Durante años yo fui la mamá de Roberto, la esposa de Héctor, la suegra. Pero ahora, ¿quién era yo? Una noche saqué mi delantal. El bordado azul y rojo brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo miré durante mucho tiempo, y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Lo doblé, lo guardé en el fondo de mi maleta, y no lo volví a usar, porque entendí algo. Ese delantal representaba todo lo que yo fui: la esposa, la madre, la que servía, la que cocinaba, la que se sacrificaba. Pero yo ya no era solo eso, yo era más. Y necesitaba descubrir quién era Socorro sin ese delantal. Socorro sin una cocina que cuidar. Socorro sin una familia que alimentar. Solo Socorro. Y esa mujer todavía tenía mucho por descubrir. Pasaron las semanas. Roberto me llamaba cada tercer día. Conversaciones breves, incómodas, llenas de cosas que no podíamos decirnos. Me preguntaba cómo estaba. Yo le preguntaba por él. Ninguno mencionaba a Gabriela. Era como si ella fuera un fantasma entre nosotros. Conseguí trabajo ayudando en una casa de familia. Nada glamoroso. Cocinar, limpiar, cuidar a 2 niños pequeños. Pero el dinero era honesto, y la señora, doña Carmen, era amable. Me trataba con respeto.
Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa de doña Carmen, uno de los niños, un pequeño de 6 años llamado Mateo, se acercó a mí. «Señora Socorro, ¿usted tiene nietos?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No, mi amor». «¿Por qué?» Porque la vida a veces es complicada». Él se quedó pensando. «Mi abuela vive lejos», dijo, «pero cuando viene, hace el mejor atole del mundo. ¿Usted sabe hacer atole?» Sonreí. «Sí, sé hacer atole». «¿Me enseña?» Y ahí, en esa cocina que no era mía, con ese niño que no era mi nieto, me puse a enseñarle a hacer atole. Le enseñé a mover la cuchara en círculos, a probar para ver si necesitaba más azúcar, a soplar para que no se quemara, y mientras lo hacía, sentí algo extraño. Sentí que estaba sanando, porque me di cuenta de que mi valor no estaba en ser la madre de Roberto, mi valor no estaba en vivir en esa casa, mi valor no estaba en ser aceptada por Gabriela, mi valor estaba en lo que yo podía dar, en mi paciencia, en mi sabiduría, en mi capacidad de amar incluso cuando me habían herido. Esa noche, doña Carmen me pagó y me dio un abrazo. «Socorro, no sé qué haría sin usted. Los niños la adoran, y yo también». Salí de esa casa sintiéndome ligera, como si hubiera dejado caer un peso que cargaba desde hace años. Caminé por las calles de regreso a casa de doña Lupita. El aire fresco me acariciaba el rostro. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Y pensé en Gabriela, pensé en su victoria, pensé en cómo había conseguido lo que quería, sacarme de la casa, quedarse con Roberto, tener su familia perfecta, y no sentí rabia, sentí lástima, porque la vida tiene una manera peculiar de enseñar. Y las lecciones más duras son para quienes creen que pueden construir su felicidad sobre el dolor ajeno. Yo había perdido mi casa, había perdido mi lugar junto a mi hijo, había perdido, en apariencia, todo, pero en realidad había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad, había ganado mi voz, había ganado la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme, y nadie, absolutamente nadie, me podía quitar eso. La vida aún me tenía reservado ver que las cuentas pendientes siempre se cobran, y que el universo tiene memoria, pero eso vendría después. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay momentos en la vida en que todo se vuelve claro, como cuando el agua turbia se asienta, y finalmente puedes ver el fondo. Pasaron 3 meses desde que dejé la casa. 3 meses en los que aprendí algo fundamental. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la ausencia de guerra interna. Yo ya no peleaba conmigo misma. Ya no me despertaba preguntándome qué hice mal, por qué no fui suficiente, cómo pude evitar todo lo que pasó. Simplemente existía. Y eso era suficiente. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, iba a casa de doña Carmen, cuidaba a Mateo y a su hermana Sofía, cocinaba, limpiaba, regresaba a casa de doña Lupita. Por las tardes nos sentábamos en el patio a tomar café y a hablar de la vida. A veces no hablábamos de nada, solo estábamos ahí, 2 mujeres mayores que habían sobrevivido a tanto, disfrutando el silencio cómodo. Roberto seguía llamándome. Al principio cada tercer día, luego cada semana, luego cada 2 semanas, y yo entendí que así eran las cosas. La vida seguía. Él tenía su matrimonio, su trabajo, su mundo, y yo tenía el mío. En nuestras llamadas nunca mencionaba a Gabriela, y yo nunca preguntaba. Había decidido algo importante. Yo no iba a ser el problema en su matrimonio. No iba a ser la suegra amargada que habla mal de la nuera. No iba a ser el motivo de sus peleas. Si su matrimonio funcionaba o no, esa era su historia, ya no la mía. Una tarde de octubre, Roberto me llamó con voz extraña. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» «Claro, mijo. ¿Cuándo? ¿Ahora está bien?» Algo en su voz me preocupó. «Sí, ven». Llegó 1 hora después. Cuando lo vi bajarse del carro, noté que había bajado de peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada. Me abrazó, fuerte, como si se estuviera aferrando a un salvavidas. «¿Qué pasó, Roberto?» Nos sentamos en el patio de doña Lupita. Ella, con su sabiduría de mujer mayor, nos dejó solos.
Roberto tardó en hablar. Miraba sus manos, nervioso. Mamá, creo que cometí un error. No dije nada. Solo esperé. Gabriela, ella no es la mujer que yo pensaba que era. O tal vez sí lo es. Y yo no quise verlo. ¿Qué pasó? Después de que te fuiste, pensé que todo iba a estar bien. Que por fin íbamos a ser felices. Que íbamos a construir nuestra vida juntos, sin tensiones, sin problemas. Pero se le quebró la voz. Todo empeoró. Ahora yo soy el problema. No gano suficiente dinero. No le presto suficiente atención. No soy romántico. No soy esto. No soy aquello. Cada día es un reclamo. Cada noche es una pelea. Lo siento, mijo. Lo peor es que ahora entiendo todo lo que te hizo. Todo lo que te dijo. Y me da vergüenza. Me da vergüenza haberme tardado tanto en verlo. Me da vergüenza haberte dejado sola. Las lágrimas corrían por su rostro. Roberto, dije suavemente, mírame. Levantó la vista. Tú no eres responsable de lo que Gabriela hizo, pero sí eres responsable de lo que tú haces ahora. ¿Entiendes? Asintió. ¿Qué debo hacer? Y ahí, en ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía decirle lo que quería escuchar. Déjala. Vuelve conmigo. Ella no te merece. Podía alimentar su dolor, su confusión, su culpa, o podía hacer lo que una madre realmente hace, ayudarlo a encontrar su propia respuesta. Roberto, yo no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es tu decisión. Lo único que puedo decirte es esto. No te quedes en ningún lugar donde tengas que hacerte pequeño para que alguien más se sienta grande. No aceptes migajas de amor cuando mereces el banquete completo. Y no confundas el amor con el miedo a estar solo. ¿Tú crees que ella me ama? Yo creo que Gabriela ama la idea de lo que tú representas. Seguridad, estatus, una casa. Pero amar a una persona, eso es diferente. Eso implica respeto, admiración, cuidado. Implica querer ver a la otra persona crecer, no cortarle las alas. Roberto se quedó en silencio largo rato. Mamá, ¿me perdonas? ¿Por qué? Por no haberte defendido, por haber permitido que te tratara así, por haberte dejado ir. Puse mi mano sobre la suya. Roberto, no hay nada que perdonar. Tú eres mi hijo, te amo, y sé que lo hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento. Todos cometemos errores. Lo importante no es no cometerlos. Lo importante es aprender de ellos. ¿Aprendiste algo de todo esto? Sonreí. Aprendí que mi valor no depende de si alguien me quiere en su mesa. Aprendí que puedo sobrevivir sin la casa que tanto amé. Aprendí que a los 62 años todavía puedo reinventarme. Y aprendí que el amor verdadero no se mendiga. Se da libremente, o no es amor. Roberto me abrazó de nuevo. Te extraño, mamá. Y yo a ti. Pero estoy bien. De verdad estoy bien. Se quedó un rato más. Tomamos café. Le conté de Mateo y Sofía, de mi trabajo, de doña Lupita. Él me contó de su trabajo, de sus proyectos. No mencionamos a Gabriela. Cuando se fue, lo vi alejarse por la calle, y sentí algo extraño. No sentí lástima, no sentí rabia, no sentí culpa. Sentí esperanza, esperanza de que mi hijo encontrara su camino. Esperanza de que aprendiera lo que necesitaba aprender. Esperanza de que, algún día, fuera libre. Esa noche, saqué mi delantal del fondo de mi maleta. Lo extendí sobre la cama. Pasé mis dedos por el bordado de mi madre. Las flores azules, los pájaros rojos, los hilos que habían sobrevivido a tantos años, a tantos lavados, a tanta vida. Y me di cuenta de algo. Ese delantal ya no me dolía. Ya no representaba todo lo que perdí. Ahora representaba todo lo que sobreviví. Mi madre lo bordó cuando era joven. Lo usó para cocinar para mi padre, para mis hermanos, para mí. Luego yo lo usé para cocinar para Héctor, para Roberto, para todos los domingos familiares, para todas las cenas navideñas. Y ahora ese delantal descansaba. Como yo, como mi necesidad de servir para ser amada, como mi necesidad de cocinar para ser valorada. No lo tiré, nunca lo iba a tirar, pero tampoco lo iba a volver a usar. Lo guardé con cuidado, lo envolví en papel de seda. Lo puse en una caja junto con las fotografías de Héctor, la carta que me escribió, el rosario de mi madre. Eran recuerdos, hermosos recuerdos, pero ya no eran mi identidad.
Yo era Socorro Aguilar, y todavía estaba escribiendo mi historia. Los meses siguientes, algo curioso empezó a pasar. Doña Carmen me pidió que le enseñara a hacer mi mole. Luego me preguntó si podía hacerlo para una fiesta que organizaba. Luego una amiga de ella me pidió que cocinara para su cumpleaños. Sin planearlo, sin buscarlo, empecé a cocinar para eventos. Pequeños, nada grande, pero era mío. Era mi decisión, mi tiempo, mi creatividad. Y por primera vez en mucho tiempo, cocinar no se sentía como una obligación. Se sentía como un regalo que yo elegía dar. Una tarde, doña Lupita me dijo: «Socorrito, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué? Estás floreciendo, como esas plantas que tú tenías, que Gabriela tiró a la basura. Estás floreciendo en tierra nueva». Y tenía razón. Yo había perdido mi casa, pero había encontrado mi hogar, y ese hogar no era un lugar, era yo misma. No sabía qué iba a pasar con Roberto y Gabriela. No sabía si él iba a quedarse o a irse. No sabía si ella iba a cambiar o a empeorar. Pero sabía algo con certeza absoluta. La vida tiene memoria. El universo cobra sus deudas, y nadie que construye su felicidad sobre el dolor ajeno termina bien. Yo no necesitaba vengarme. No necesitaba hacer nada. Solo necesitaba vivir. Vivir bien. Vivir con dignidad. Vivir en paz. Y el resto se resolvería solo. Porque así funciona la justicia verdadera. No es ruidosa, no es violenta, no es inmediata, es silenciosa, es paciente, es inevitable. Y yo podía esperar. La vida no necesita nuestra ayuda para hacer justicia. Solo necesita tiempo. Pasaron 6 meses más, casi un año desde que dejé aquella casa. Mi vida había encontrado un ritmo tranquilo. Trabajaba de lunes a viernes con doña Carmen. Los sábados cocinaba para eventos pequeños. Los domingos iba a misa con doña Lupita y luego paseábamos por el mercado. Mi cuenta de banco tenía ahorros, modestos pero míos. Había empezado a soñar con rentar un pequeño departamento. Algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Roberto me visitaba cada 2 semanas. Nunca le preguntaba directamente por Gabriela, pero podía ver en sus ojos que las cosas no iban bien. Estaba más delgado, más callado, más apagado. Hasta que un día de marzo tocó mi puerta a las 10 de la noche. Doña Lupita abrió. Él estaba ahí parado, con una maleta en la mano. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No hice preguntas. Lo dejé entrar. Le preparé té de manzanilla. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me salí, dijo finalmente. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Sentí algo en mi pecho. No era alegría, no era satisfacción. Era tristeza. Tristeza por mi hijo, por su matrimonio roto, por sus sueños destruidos. ¿Qué pasó? Roberto tomó aire profundamente. Mamá, le di todo lo que pude dar. Trabajé doble turno para comprarle el carro que quería. Cambié de trabajo para ganar más. La llevé de viaje. Le di todo mi sueldo. Dejé de ver a mis amigos porque decía que me la pasaba fuera de casa. Dejé de hacer ejercicio porque decía que le quitaba tiempo a ella. Me hice pequeño, cada vez más pequeño, hasta que ya no me reconocí en el espejo. Sus ojos estaban rojos. Y nunca fue suficiente. Siempre había algo más. Siempre había un reclamo. Siempre había una razón por la que yo no era suficiente. Y hoy me dijo algo que me abrió los ojos. ¿Qué te dijo? Me dijo: debía haberme casado con alguien de dinero, no contigo. Perdí mi tiempo. El silencio llenó la cocina. Y en ese momento, continuó Roberto, me acordé de algo que usted me dijo hace meses, que no me quedara en ningún lugar donde tuviera que hacerme pequeño para que alguien más se sintiera grande. Y entendí. Entendí que llevaba años haciéndome pequeño, y ella nunca se iba a sentir grande, porque su vacío no tiene fondo. Puse mi mano sobre la suya. ¿Y cómo te sientes? Triste, asustado, pero también libre. Eso es bueno, mijo. Eso es muy bueno. Se quedó dormido en el sofá de doña Lupita esa noche. Yo me quedé despierta, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado. Y no sentí triunfo. No sentí que había ganado. Solo sentí una profunda compasión por Gabriela. Porque entendí algo fundamental. Ella había conseguido lo que quería. Se había quedado con la casa. Se había deshecho de mí. Había tenido a Roberto para ella sola. Y aún así, no había sido feliz.
Porque la felicidad no se construye destruyendo a otros. La felicidad no se encuentra en el control. La felicidad no existe en el vacío que deja el amor maltratado. Las semanas siguientes fueron difíciles para Roberto. Inició el divorcio. Gabriela no lo aceptó al principio. Lo llamaba llorando, luego gritando, luego amenazando, luego rogando, pero Roberto se mantuvo firme. Una tarde, me llamó mi hijo desde su trabajo. Mamá, ¿puedes creer que hoy Gabriela fue a buscarme a la oficina? Frente a todos mis compañeros hizo un escándalo. Decía que yo la estaba abandonando, que cómo podía hacerle esto, que ella lo había dado todo por mí. ¿Y qué hiciste? La llevé afuera con calma, y le dije algo que nunca pensé que diría. Gabriela, tú no diste nada por mí. Tú tomaste mi tiempo, mi paz, mi dignidad, y ahora necesito recuperarme. Me siento orgullosa de ti. Ella me dijo algo extraño, mamá. ¿Qué? Me dijo. Tu mamá te metió ideas en la cabeza. Ella destruyó nuestro matrimonio. Y yo le respondí, no, Gabriela. Tú destruiste nuestro matrimonio el día que le gritaste a mi madre que fuera a comer a la cocina. Ese día entendí con quién estaba casado. Solo me tardé en tener el valor de aceptarlo. Cerré los ojos, no por dolor, por alivio. ¿Sabes qué fue lo más triste, mamá? Continuó Roberto. Cuando le dije eso, ella no pidió perdón. No mostró arrepentimiento, solo dijo, ella se lo merecía. Era un estorbo. Y ahí me di cuenta. No hay redención ahí. No hay forma de construir nada con alguien que no puede ver el daño que causa. 2 meses después, me enteré por Roberto que Gabriela tuvo que vender la casa. No podía pagarla sola. Su familia, esa familia que llenó mi comedor y que no dijo nada cuando me humillaron, tampoco la ayudó. Cada uno tenía sus propios problemas. Se mudó a un departamento pequeño, sola. Roberto empezó a sanar. Lentamente. Se mudó a un departamento propio. Retomó el ejercicio. Volvió a ver a sus amigos. Empezó a sonreír de nuevo. Y yo seguía con mi vida. Tranquila, serena, en paz. Un día de noviembre, casi 2 años después de aquella cena, recibí una llamada inesperada. Era la mamá de Gabriela. ¿Doña Socorro? Sí, ¿quién habla? Soy Amelia, la mamá de Gabriela. No sé si me recuerda. Recordaba perfectamente. Era una de las que estaban en aquella mesa, una de las que bajaron la mirada cuando me humillaron. ¿Qué necesita? Yo quería hablar con usted. ¿Podemos vernos? Algo en su voz sonaba quebrado. Acepté. No por ella, por mí, porque había aprendido que enfrentar las cosas, mirarlas de frente, era parte de mi sanación. Nos vimos en una cafetería. Amelia había envejecido. Tenía más canas, más arrugas, más peso en los hombros. Doña Socorro, no sé cómo empezar, dijo sin mirarme a los ojos. Empiece por donde necesite. Quiero pedirle perdón. Levanté la vista, sorprendida. Perdón por no haberla defendido aquella noche. Perdón por haberme quedado callada. Perdón por haber criado a una hija que puede ser tan cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriela está sola, completamente sola. No tiene amigos. Los pocos que tenía se alejaron porque es muy difícil estar cerca de ella. Siempre hay algo malo. Siempre hay un reclamo. Siempre alguien más tiene la culpa de su infelicidad. Y yo veo en ella un vacío que me asusta. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ayer fue su cumpleaños. Cumplió 33 años. Y nadie la llamó. Ni sus hermanos, ni sus primas, ni sus amigas. Solo yo. Y cuando fui a visitarla a su departamento, la encontré sentada en el piso, llorando. ¿Y sabe qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo, mamá, ¿por qué nadie me quiere? Y yo no supe qué responderle. Porque ella misma alejó a todos, pero no puede verlo. No puede ver que ella es la causa de su propia soledad. Amelia se limpió las lágrimas. Y entonces pensé en usted, en cómo la trató, en cómo todos la tratamos, y sentí vergüenza, profunda vergüenza, porque usted era una buena mujer, una buena suegra, y no la defendimos, la dejamos ir, y ahora veo las consecuencias. ¿Gabriela sabe que está aquí? No. Ella sigue creyendo que usted es el problema, que usted le quitó a Roberto, que usted, suspiró. No tiene caso. Ella nunca va a entender.
Nos quedamos en silencio. Doña Amelia, dije finalmente, yo acepto su disculpa, pero no porque necesite aceptarla para sanar. Ya sané. Acepto su disculpa porque veo que usted la necesita para poder seguir adelante. Ella asintió, llorando. ¿Puedo darle un consejo? Continué. Por favor. No puede salvar a quien no quiere salvarse. Gabriela tiene que tocar fondo. Tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y solo cuando esté ahí, sola con su propia verdad, podrá decidir si quiere cambiar o no. Pero esa no es su responsabilidad. Usted ya hizo su trabajo como madre. Ahora le toca a ella hacer su trabajo como adulta. Amelia me tomó la mano. Gracias. De verdad, gracias. Se fue. Y yo me quedé sentada en esa cafetería, tomando mi café, mirando por la ventana. Y pensé en Gabriela, sola en su departamento, sin la casa que tanto quiso, sin el marido al que intentó moldear, sin amigos, sin familia que la soporte. Y no sentí alegría, no sentí satisfacción, sentí tristeza, porque había querido tanto tener todo, que terminó sin nada. Alguna vez me gritó, vieja desastrada frente a todos. Alguna vez me dijo que no era su familia. Alguna vez me hizo sentir que no tenía valor. Y ahora, años después, ella estaba experimentando ese mismo vacío, esa misma soledad, ese mismo rechazo. La vida siempre cobra sus deudas, pero no es dulce, no es triunfal, es simplemente inevitable. Y yo, que había perdido tanto, había ganado lo más importante, mi dignidad, mi paz, y la certeza de que el amor verdadero nunca se construye sobre el dolor ajeno. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado 3 años desde aquella noche de la cena. 3 años desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en mi pequeño departamento. Sí, finalmente pude rentar uno. Es modesto, un cuarto, una cocina, un baño, pero es mío. Las paredes están pintadas de un amarillo suave que elegí yo. La cortina de la ventana tiene flores bordadas que hice en las noches cuando no podía dormir. Y en la pared principal cuelga una fotografía de Héctor y Roberto cuando mi hijo tenía 5 años. Los dos sonriendo, los dos felices. A mi lado, sobre la mesa, está mi delantal. Ese delantal bordado por mi madre hace más de 40 años. Lo saqué hace unos días, no para usarlo, solo para mirarlo, para recordar. Ese delantal vio mi historia completa. Vio a la joven Socorro recién casada, aprendiendo a hacer tortillas. Vio a la Socorro madre, desvelada preparando biberones. Vio a la Socorro viuda, llorando mientras preparaba café para 1 en lugar de 2. Vio a la Socorro humillada, apretándolo con las manos temblorosas mientras le gritaban que fuera a comer a la cocina. Y ahora ese delantal descansa, como yo. Como mi necesidad de probarle a alguien que valgo. Mi vida es diferente ahora. Tranquila, sencilla, pero profundamente mía. Sigo trabajando con doña Carmen. Mateo ya tiene 9 años. Sofía, 7. Me dicen abuela Soco, aunque no soy su abuela. Y cuando me lo dicen, siento un calor en el pecho que antes no sentía, porque antes buscaba amor en lugares donde no existía. Ahora lo encuentro en lugares inesperados, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de doña Lupita, en el buenos días del señor de la tienda. Mi pequeño negocio de comida casera creció. Ya no solo cocino para eventos, ahora vendo comida por encargo 3 veces a la semana. Tamales los lunes, pozole los jueves, mole los sábados. No gano mucho, pero gano suficiente. Y lo más importante, gano dignidad. Cada peso que entra a mi cuenta es mío. Nadie me lo regaló, nadie me lo dio por lástima. Yo lo gané. A veces, cuando estoy cocinando en mi propia cocina, con mi música, a mi tiempo, sin prisa, sin miedo, sin tener que pedir permiso, lloro. Pero son lágrimas diferentes. Son lágrimas de gratitud, porque perdí tanto para ganar esto, y valió la pena. Roberto y yo nos vemos cada semana. Él sigue sanando. Ya no tiene esas ojeras profundas, ya no camina encorvado, ya no se disculpa por existir. Me cuenta de su vida, de su trabajo, de una chica que conoció hace unos meses. Solo somos amigos, mamá, me dice con esa sonrisa tímida, pero yo veo en sus ojos algo que no había visto en años: esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá?, me dijo el domingo pasado mientras comíamos juntos en mi departamento. ¿Qué aprendiste?
Aprendí que el amor no debe doler, que la paz no es aburrida, es necesaria, que estar solo es mejor que estar acompañado por quien te hace sentir solo. Y aprendí que tú eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, mijo. Solo sobreviví. No, mamá. Sobrevivir es quedarse vivo. Tú hiciste más que eso. Tú te reinventaste. A los 60 años empezaste de nuevo. ¿Sabes cuánta gente puede hacer eso? Muy poca. Sus palabras me llenaron de algo que no supe describir. No era orgullo, era reconocimiento. El reconocimiento de que mi dolor tuvo propósito, que mi caída tuvo sentido, que mi levantada significó algo. A veces pienso en Gabriela, no con rabia, no con rencor, solo con una profunda compasión. Según me cuenta Roberto, porque a veces él todavía tiene contacto con la familia de ella, Gabriela sigue sola. Cambió de trabajo 3 veces en 2 años. No porque la corrieran, sino porque siempre hay algo que no le gusta. Siempre hay un jefe injusto, un compañero problemático, un ambiente tóxico. Y yo entiendo algo que antes no entendía. Gabriela no es mala. Gabriela está rota. Y nunca aprendió a sanar. Aprendió a culpar. Aprendió a exigir. Aprendió a tomar. Pero nunca aprendió a darse. Nunca aprendió que el amor se cultiva, no se arranca. ¿Siento lástima por ella? Sí. ¿Desearía que las cosas fueran diferentes? Tal vez. ¿Me arrepiento de haberme ido? No. Nunca. Porque entendí algo fundamental. Uno no puede salvarse sacrificándose. Uno no puede encontrar la paz renunciando a sí mismo. Uno no puede ser feliz siendo invisible. Y yo estuve invisible mucho tiempo, demasiado tiempo. Hace unos meses, una señora vino a comprarme tamales. Era su primera vez. Me dijo que una amiga se los había recomendado. Mientras le daba su orden, me preguntó, ¿usted los hace sola? Sí, señora. Yo sola. ¿Y cómo se llama su negocio? Me quedé pensando. Nunca le había puesto nombre. Solo era Los Tamales de Doña Socorro. Pero en ese momento, algo me vino a la mente. Se llama Delantal Guardado. Dije. Ella sonrió sin entender. Pero yo sí entendía. El delantal guardado. El símbolo de que yo ya no necesitaba servir para ser amada. Ya no necesitaba cocinar para ser valorada. Ya no necesitaba desaparecer para que otros brillaran. Ahora, cuando cocino, es porque yo quiero, porque disfruto, porque es mi arte, mi terapia, mi regalo al mundo, pero en mis términos, en mi tiempo, en mi espacio. Hay algo que quiero decirle a quien me está escuchando en este momento. Si estás pasando por algo similar, si sientes que eres invisible en tu propia casa, si alguien te hace sentir que estorbas, que no vales, que eres demasiado o no suficiente, escúchame bien. Tú vales, no por lo que haces, sino por quién eres, no por lo que cocinas, lo que limpias, lo que das, lo que sacrificas. Vales simplemente porque existes, porque respiras, porque tienes una historia única que nadie más puede contar. Y si estás en una situación donde te han quitado tu voz, tu espacio, tu dignidad, tienes 2 opciones. Quedarte y hacerte cada vez más pequeña hasta desaparecer. O irte. Irte con miedo, con dolor, con incertidumbre, pero con tu dignidad intacta. Yo me fui. Y fue lo más difícil que hice en mi vida. Pero también fue lo más valiente. ¿Tengo todo resuelto? No. Todavía hay días duros, días donde extraño mi casa, días donde me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado, si hubiera aguantado un poco más. Pero entonces miro alrededor, miro mi departamento pequeño, pero lleno de paz. Miro mi negocio modesto pero honesto. Miro mi relación con Roberto, ya no teñida de culpa sino de amor genuino. Y sé que hice lo correcto, porque la vida no se trata de tener la casa más grande o la familia más perfecta. La vida se trata de tener paz, y la paz no se encuentra afuera, se encuentra adentro. Hace unos días, doña Lupita me dijo algo hermoso. Estábamos tomando café en su patio, como siempre hacemos los domingos. Socorrito, me dijo, cuando llegaste a mi casa hace 3 años, parecías un pajarito sin alas, asustado, herido, perdido, y ahora te veo, y veo a un águila. Me reí. ¿Un águila? Ay, Lupita, exageras. No exagero. Un águila que tuvo que aprender a volar otra vez, que tuvo que curarse,
que tuvo que recordar que siempre tuvo alas, solo había olvidado cómo usarlas. Y tiene razón, yo olvidé quién era, olvidé que soy más que una madre, más que una esposa, más que una suegra. Soy Socorro, Socorro Aguilar, 65 años, y todavía tengo mucha vida por delante. Si mi historia te tocó el corazón, si en algún momento te viste reflejada en mí, si sentiste que no estabas sola en tu dolor, entonces esta historia cumplió su propósito, porque yo no conté todo esto para dar lástima, lo conté para dar esperanza, esperanza de que no importa qué edad tengas, siempre puedes empezar de nuevo, esperanza de que la pérdida, aunque duele, puede ser el comienzo de algo mejor, esperanza de que la dignidad nunca se pierde si la llevas por dentro, y lo más importante, esperanza de que la vida sí hace justicia. Tal vez no cuando queremos, tal vez no como esperamos, pero siempre, siempre la verdad sale a la luz. Y las personas que aman con crueldad terminan con la soledad que sembraron. Yo no necesité vengarme, no necesité hacer nada, solo necesité irme, sanar y vivir bien. Y eso fue la mejor venganza, aunque no era venganza, era justicia. La justicia silenciosa del universo que premia a quien mantiene su dignidad. Termino esta historia con una reflexión. Mi delantal sigue guardado. Ya no lo uso, pero tampoco lo tiré, porque representa mi historia. Y aunque esa historia tuvo capítulos dolorosos, también tuvo capítulos hermosos. Algún día, cuando ya no esté, ese delantal será de Roberto. Y espero que se lo dé a su hija, si algún día la tiene. Y espero que le cuente la historia de su abuela. No la historia de la mujer que fue humillada, sino la historia de la mujer que se levantó. Porque eso es lo que somos. Historias. Historias de caídas y levantadas, de pérdidas y encuentros, de dolor y sanación. Y mi historia no terminó aquella noche de la cena. Mi historia apenas comenzaba. Porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte. Y yo me perdí, pero me encontré. Y ahora soy más yo que nunca. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.